¿Cómo es posible darse a conocer a través de toda la historia conocida por unas pocas e inapropiadas palabras? El libro de Job fue, según los entendidos, escrito por el mismo Moisés, lo cual le atribuye a esta historia una data muy similar a la de Abraham. Lo de Job no sucedió según el lugar en que su libro aparece ubicado en la Biblia. Siendo justos, se debía posicionar casi que simultáneamente con la del patriarca de la fe. No sabemos cómo y por qué Job era temeroso de Jehová, cómo le había conocido y por qué procuraba en todo serle agradable. Seguramente no lo hacía según las claras ordenanzas que fueron dadas cuando el pueblo se constituyó como tal durante Moisés. En el tiempo de Abraham encontramos también a otra persona misteriosa por su perfecta relación con Dios, Melquisedec, quien era sacerdote de Jehová en un tiempo en el cual la forma de alabarle no había sido claramente explicada por él. El hecho de que los patriarcas, los jefes de familia de aquellos tiempos, adoraran a Dios de forma individual y personal, nos deja ver una forma de familia en la cual la mujer debía acoplarse a los anhelos de su esposo, sin la plena certeza de que él guiaba a la familia hacia el bien. La mujer del justo Job, triste y lamentablemente, no sabía que su esposo era verdaderamente justo y perfecto. Ella no tenía idea de que su viejo y enfermo esposo sería mencionado 2000 años después por Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, que dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis oído de Job, de sus sufrimientos y la manera estoica en que transitó por ellos, sin ser este hombre nombrado como parte de la genealogía apartada y escogida especialmente por Jehová desde el principio. A pesar de estar considerado en los escritos judíos y ser para ellos un gran patriarca y ejemplo de vida, en ningún momento se detalla a sus antepasados para situarlo como parte de su nación. Job no es hijo de algún renombrado de la antigüedad, ni se menciona después a alguien que fuera su descendiente. La palabra de Dios dice: hubo en la tierra de Uz, no emparentado con los conocidos israelitas. Este hombre y esta familia debían pues conducirse según el deber ser. Según la buena razón deja saber al hombre que hace el bien, y a Job su conciencia le guiaba muy bien, según podemos leer en sus razonamientos, y posteriormente hasta ser considerado por Santiago como un hombre bueno. La familia de Job era, al parecer, lo más cercano a lo perfecto. Si pensamos en que posterior a su tormento vivió aún para ver la cuarta generación de su segundo grupo de hijos, pues vivió después de lo narrado 140 años, dice en Job 42:16. Vio pues hijos, nietos, bisnietos, y si contamos 4 generaciones después de él, hasta tataranietos. Con esto quiero llevar nuestra mente a pensar en que cuando el libro de Job comienza a suceder, Job era posiblemente un hombre bastante joven, y por consiguiente entendemos que su esposa era también joven. Esta era una familia bendecida en todos los aspectos. Tenían riquezas materiales, tantas como para permitir a sus hijos hacer banquete cada uno en su día, dice la Biblia. Muy posiblemente esto se refiere al día de su natalicio, puesto que los días del convite pasaban y enviaba entonces Job a santificarles y hacer sacrificio por las locuras que pudieron haber hecho estando embelesados por la fiesta. En los versículos 2 y 3 del capítulo 1 nos habla de sus riquezas. Los hijos son parte de la gran bendición de que gozaban, pues encontramos que en la vida de Abraham había en aquellos mismos tiempos mujeres sufriendo de infertilidad,
En cambio, Job y su esposa tenían 10 hijos, siendo ellos aún muy jóvenes. Y nos detalla también que ellos se reunían para hacer sus fiestas e invitaban a sus hermanas. Esto quiere decir que había entre ellos una relación amorosa, pues procuraban estar juntos y disfrutaban su hermandad. La Biblia cuida en detallar que tenían más varones que hembras, puesto que en aquellos tiempos esto era signo de gran prosperidad. Además, sus hijas mujeres no tendrían ninguna dificultad para ser tomadas por esposas, puesto que además de la gran riqueza de su padre para pagar cualquier dote, sus hijas eran bellas, lo cual aseguraba un nutrido desfile de pretendientes. Pensemos con todo este contexto en la mujer de Job, puesto que de ella se intenta tratar el pequeño estudio de este día. Joven, rica en extremo, muy seguramente bella, pues sus hijos debieron heredar genes de ambos padres. Casada con un hombre casi perfecto, un caballero en toda regla, y matriarca de una familia ideal. ¿Qué podía faltar a esta mujer? ¿Qué podía ella desear que no se le concediera? Al final del libro vemos que Job no trataba a las mujeres como se solía hacer en aquellos tiempos. Él dio herencia a sus hijas mujeres. Fue el primer hombre mencionado en la Biblia en hacer esto. Esto me hace pensar que su trato con la mujer no dejaba nada que desear. No había mucho de qué quejarse al estar casada con este increíble hombre. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo es que esta mujer estuvo dispuesta a estar con su esposo en la riqueza y prosperidad, pero al verlo en angustia se le hizo cansado y fastidioso? La tradición apócrifa judía dice que su nombre era Citis o Cítidos, pero este nombre pasa sin contener un significado relevante. La Biblia omite mencionar su nombre, la conocemos simplemente como la esposa o la mujer de Job. Y su frase célebre, lo único consignado en las Escrituras, dicho por ella: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. He aquí las palabras de una mujer consciente de la clase de hombre que ha sido su esposo. ¿Aún retienes tu integridad? Íntegro es una persona que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma, sin afectar los intereses de otros individuos. ¿Cuántas tenemos la bendición de poder decir sin titubear: mi esposo es un hombre íntegro? Mi esposo es un hombre correcto, justo, bondadoso y misericordioso. Mi esposo es un hombre bueno, sin nada que tachar, esconder ni ocultar. Mi esposo es casi perfecto, por no decir con todo lo que la palabra implica, perfecto. Esta mujer tuvo el coraje de decir: en este tiempo que tenemos de vivir juntos, no he visto en ti ninguna actitud, ninguna conducta que reprocharte. Siempre estás haciendo las cosas bien, con el perdón que me merecen, pero en este momento esta mujer me recuerda a una serie coreana que recién vimos. No seas siempre tan perfecto, decía Hein a su esposo Baek. Esta mujer tuvo el privilegio de hacer un hogar con un hombre increíble y ella lo sabía. Ella estaba consciente de lo grandioso que era aquel hombre, pero había algo en ella que no le había permitido ser tan perfecta como él. Algo no le había permitido contagiarse con la grandiosidad de su esposo. ¿Y el por qué? ¿Qué fue lo que impidió que Satanás no la eligió directamente a ella como objeto de su prueba? Se encuentra en las siguientes palabras de Job. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¡Qué reproche tan cruel! ¡Qué palabras tan hirientes! Es a lo mejor la primera y quizá la única vez en que vemos a Job no siendo un perfecto caballero.
¿Qué está diciendo Job a su mujer? Como mujer, falta de razón o de entendimiento has hablado. Otro significado de la palabra, según el diccionario, es lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula. En otras palabras, le está diciendo, como mujer necia, poco inteligente, has hablado. Además le dijo, como cualquiera de las mujeres así, has hablado. Y hay que enfocarnos en el símil como. No le está diciendo, estás hablando así porque eres así. Le está diciendo, ¿qué pasa contigo? Estás hablando como cualquiera de aquellas mujeres. Esto querrá decir, nosotros somos gente diferente al resto. Pero tú, con tus razonamientos, te estás poniendo del lado de todas aquellas mujeres, aquellas que no tienen ningún temor ni conocimiento de Dios, que hablan a la ligera, con necedad y poca inteligencia. La verdad, por menos que estas palabras, yo soy capaz de llorar a mares por unas cuantas horas. En este momento no parece Job el amable y perfecto hombre descrito al principio. Pero es que debemos comprender el estrés del momento. Job, al igual que su mujer, hablaba de lo que no entendía. El misterio no debe ser transgredido. ¿Por qué sufre el justo? No hay explicación que contente nuestro entendimiento. Pongámonos en el lugar de esta mujer. No es Job solamente quien ha perdido. Los hijos muertos eran suyos, los había parido ella, los había amamantado ella. Fue ella quien le dio sus primeros bocados de comida. Fue ella quien nos ayudó a dar sus primeros pasos. Ella era la madre de aquellos jóvenes muertos en la tragedia. Ella gozaba también de las bonanzas económicas de su familia. Había perdido al mismo tiempo que Job su riqueza, sus bienes, sus vajillas y sus bellos y esplendorosos vestidos. Ella ha perdido a su joven, guapo, saludable y magnífico esposo. Ahora tiene un estropajo, sucio, enfermo, maloliente y dolorido. Tiene ahí un hombre lleno de pústulas apestosas. Es que ni siquiera se le puede abrazar. Pensemos en ese gran golpe de la vida. Lo has perdido todo y ni siquiera te puedes fundir en un interminable abrazo con tu esposo, porque él está echado sobre cenizas, rascándose con un pedazo de teja. Definitivamente, estar en los zapatos de esta mujer no es fácil. Sí lo puedo imaginar, pero no quiero. No quisiera estar en sus zapatos ni por 3 minutos. Estamos de acuerdo en que ella también ha perdido. Lo único que ella tiene, más que Job, es su salud. Pero entonces, ¿qué diferencia su pérdida de la de Job? ¿Por qué el libro no se llama El libro de Job y su abnegada esposa? Porque la Biblia no dice, fijaos cómo Job y su esposa sobrellevaron el ataque de Satanás y no claudicaron. Porque cuando Satanás se presentó ante Dios, le dijo el justo Job, y no Job y su esposa. Dejadme tocar lo que ellos tienen, para que dejen de adorarte. No, la Biblia es clara en decir que esto se trata de Job, de su relación con Dios, de su manera de sobrellevar aquella desgracia. Porque es claro que su mujer no tenía con Dios la misma relación que su esposo. Y es claro y comprensible que no todos conocemos ni entendemos a Dios en la misma manera. Sucedió con Sara y Abraham. Abraham seguía y creía a Jehová. Sara seguía y creía a su esposo. A donde él iba, ella iba con él. Dios hablaba con Abraham y Sara gozaba de los beneficios de la relación de su esposo con Dios, pero siendo ella una espectadora, hasta el día en que Jehová le habló directamente y le dijo, ¿por qué te ríes? La mujer de Job era al parecer igual una espectadora de la relación de Job con Jehová Dios.
Sus palabras son: maldice a Dios, el que nos ha hecho esto. Yo he sufrido las consecuencias de tu entrega a Dios. Tú has sido íntegro. No es que hemos sido íntegros, es que has sido íntegro. ¿Cuántas o cuántos vivimos la relación con Dios como parte de, como un adherido a alguien? ¿Cuántas andamos por la vida cristiana como sombras de otra persona? Mi mamá, mi esposo, mi hijo son muy entregados en su vida cristiana, pero yo solo acompaño. Solo estoy allí sin molestar mucho, porque entiendo que lo que hacen está bien, es bueno, pero yo no puedo sentir ese fervor en mí. Tengamos mucho cuidado. Esto es muy peligroso, porque cuando las cosas van bien, estamos ahí gozando de las beneficencias de Dios y de lo que ofrece una persona entregada a Él. En el caso de las mujeres, podemos gozar de un hombre fiel, amoroso, responsable del hogar, bien hablado, que no trasnocha, ni se nos pierde por varios días como otros. Pero al momento de sufrir un verdadero quebranto, no es la relación con nuestra pareja la que nos mantendrá a flote. Lo que nos salvará es nuestra relación íntegra y verdadera con Dios. Así que debemos procurar una relación personal, yo con Dios, aparte de nosotros y nuestro hogar con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Siento por mí misma la necesidad de intimar con Él? Si no es así, pensemos en las dificultades que esto nos puede provocar. ¿Cuántos matrimonios han puesto punto final a su relación luego de la pérdida de un hijo o luego de verse seriamente menguados en su economía? ¿O qué tal cuando a uno de los dos se le diagnostica una grave enfermedad que requerirá del dinero, tiempo y atención de la familia? Si estamos felices y gozosas en las buenas, pensemos: ¿qué pasa si de un momento a otro desaparece todo lo bueno y nos quedamos solo el uno con el otro, y ni siquiera en buen estado de salud, sino que con esta disminuida y desmejorada? En el caso de Job y su esposa, ella, al contrario que él, lo perdió todo. A él le quedaba su fe en Dios, su fe de que Dios está en control de todo. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Era su razonamiento en la dificultad. No todos comprendemos ni aceptamos igual la voluntad de Dios, pero no hay nada mejor que estar cada uno con su igual. Hay algo de lógico en pensar que un hombre prudente, distinguido e inteligente ha de buscar para compartir su vida una mujer a su altura y viceversa. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿Qué pasa cuando la pareja de alguien deja mucho que desear? Pues lamentablemente sucede. Y también muy lamentablemente la perfección o integridad de uno no puede llenar las carencias del otro. En algún momento se dejará notar esa diferencia en la balanza y el hogar caminará como camina alguien con un tacón del zapato chueco, arrastrando un pie con dolor de espalda y dejando una terrible huella por donde pasa. Este cuidado deben tenerlo los jóvenes cuando están por ahí buscando a su media naranja, tanto chicas como chicos. Pero, ¿qué pasa cuando ya estamos casadas y caemos en cuenta que no estamos en el mismo canal con nuestro amado, especialmente cuando de la vida espiritual se trata? ¿Estás amando a Dios y llevando una vida espiritual tan real y fervorosa como la de tu esposo? Difícilmente puedes meterte en la mente de la otra persona y saber si su fe es real. Pero la pareja es quien mejor te conoce y quien más fielmente puede dar testimonio de tu fidelidad con Dios. Puedes no saber leer bien a tu pareja,
pero definitivamente sí puedes saber cómo estás haciendo tú las cosas. Tú sabes si solo estás acompañando a tu pareja en la vida religiosa o de verdad sientes lo que haces. Espero que así sea. Y si a la fecha no lo es, estás a tiempo de ponerte a cuentas con Dios y llevar tu vida espiritual al máximo. Finalmente vemos que la reacción de los amigos de Job no fue tan diferente a la de su mujer. Ellos pusieron en duda su integridad, pero Job respondió a ellos de manera diferente a como lo había hecho con su esposa, porque no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo el reproche de tus amigos que el reproche de tu propia pareja. Su esposa no está poniendo en duda la integridad de Job. Ella está segura de eso, pero también estaba segura de que la fidelidad de Job solo podía merecer un trato espléndido de Dios hacia él. Y cuando esto sufre un cambio, entonces simplemente no vale la pena seguir con esa relación. También tenemos que Dios no emite cuestionamiento contra las palabras de la mujer. Muy posiblemente porque cuando Dios responde a los cuestionamientos de Job y sus amigos, la esposa ya no se encontraba en escena. La Biblia dice que fueron días los que sus amigos estuvieron junto a Job en silencio. Luego sus discusiones debieron durar buen tiempo en el cual no vemos acercarse a la mencionada mujer para brindar siquiera un vaso con agua a los disertantes. La acusación de la mujer ha sido interpretada de manera diferente por comentaristas del Génesis. Leo textualmente del blog de Juan Antonio Monroy en El Protestante Digital. He consultado varias versiones de la Biblia y todas coinciden con la Reina Valera. Bober Cantera, maldice a Elohim y muérete. Nueva Biblia Española, maldice a Dios y muérete. Biblia Ecuménica, maldice a Dios y muérete. Versión de la Compañía de Jesús, maldice a Dios y muérete. Versión Profetas de Salamanca, maldice a Dios y muérete. Biblia Hebrea, versión en inglés, blasfema a Dios y muérete. Frente a estas versiones citadas tenemos la versión católica de Nácar Colunga, muy popular y estimada. Eloy no Nácar era en 1955 cuando se publicó la citada versión, canónigo rectoral en Salamanca, y Alberto Colunga, profesor de Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad de Salamanca. La versión que ellos tradujeron de las lenguas originales dice así: díjole entonces su mujer: ¿aún sigues tú aferrado a tu integridad? Bendice a Dios y muérete. Entre maldecir y bendecir hay una diferencia abismal. Acudo a la última edición del diccionario de la Real Academia Española. Maldecir es injuriar, echar maldiciones contra alguien, denigrar. Bendecir es alabar, engrandecer, ensalzar a alguien. Nácar y Colunga lo expresan de esta manera: bendice a Dios y muérete, lo dice la mujer con ironía o por un eufemismo, como una burla. Mira cómo te tiene tu Dios. Síguelo bendiciendo aún en tu lamentable situación. Síguele siendo fiel a Él que tan mal te ha pagado. El comentario que la Biblia hebrea hace de Job 2:9 dice: la mayoría de los rabinos interpretan el texto diciendo que la mujer, en un gesto de buenas intenciones, trataba de consolar al marido en sus sufrimientos y mostrarle su preocupación por él. Otros intérpretes han machacado a esta mujer. El teólogo católico del siglo XIII, Tomás de Aquino, dice que la mujer de Job era de mezquina mentalidad, no tenía los quilates de virtud del marido y con toda imprudencia le invita a maldecir a Dios, tentada por el diablo.
También San Agustín en el siglo V decía que la mujer, con su falso amor al marido, se ha convertido en ayudadora de Satanás. Pobre mujer. Algunos estudiosos reivindican a la esposa de Job, suponiendo que cuando Job fue restablecido en todos sus bienes, también lo fue ella. Otros entienden que los hijos finales de Job son con otra esposa, una segunda esposa de la que tampoco se menciona su nombre. Es más, algunos escritos judíos dicen que esta segunda esposa de Job fue Dina, la hija de Jacob, que después de haber tenido el lamentable traspié con el príncipe Siquem, solo podía haber sido considerada como esposa por un hombre verdaderamente justo. Y este, según las Parashá, no fue otro sino el perfecto y magnífico Job, integrando así a Job y a su descendencia en la familia de Israel y de la gente escogida por Jehová Dios. Esto no obedece más que a leyendas, pero aprovecho a mencionar que, por tal hecho, la segunda esposa de Job no ha de tener un programa individual. Y terminamos este estudio quedando aún con la duda de si la madre de los segundos hijos de Job fue la primera esposa, que tan fríamente le habló en un principio. Si fue así, qué bien por ella. Qué bueno que pudo recomponer su relación con su esposo después de lo vivido. En todo caso, pensemos que debemos apoyarnos mutuamente durante las dificultades y confiar en que Dios está en control, incluso cuando no entendemos el dolor. Las palabras dichas nunca pasan, son como plumas volando en el viento y llegando a todas partes. Las de esta pobre mujer resuenan más de 4000 años después de haber sido dichas. Pensemos, pues, en las que nosotros decimos. Pensemos en nuestra fidelidad y legitimidad ante Dios. No seamos simples acompañantes de la espiritualidad de otro. Seamos cristianas verdaderas. Bendiciones, hasta la próxima que Dios nos permita.